Ok, entonces hoy comenzamos con el capítulo 5, curación y plenitud, nada más y nada menos. Mm, Curación y plenitud, página 79 en el libro físico y comienza este capítulo con una introducción. Ajá, ¿quién quiere iniciar leyendo el primer párrafo? yo puedo. Dale. Capítulo 5: Curación y plenitud. Introducción. Curar es hacer feliz. Te he dicho que pensases en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las muchas que has dejado pasar. Esto es lo mismo que decir que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. La dicha suscrita, que uno esté completamente dispuesto a compartirla y fomenta el impulso natural de la mente de responder cual una sola. Quienes intentan curarse sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a los otros de la dicha de responder de todo corazón. Bueno, lo que puedo entender de aquí es que, o sea, que la verdadera curación o la verdadera plenitud es estar en la luz. Y como que nosotros como que nos desvirtuamos de eso, ¿no? Porque dicen que, mira, ves, quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez. O sea, como que si no estás en la luz, no vas a tener cualquier otro criterio de lo que es la curación y la luz. Y dice también aquí que eh, esto me gustó, que tu luz es la luz de la dicha. O sea, reconocerse en esa luz, pues no hay otra. Ujú. Muy bien. Gracias, mi Mafer. ¿Quién más quisiera compartir? Si hay alguna frase aquí que les haga resonancia, que les haga sentido. Ujú, que esté entrando Simon. Yo quería compartir que me hizo bastante ruido. Esto es lo mismo que decirte que has rehusado sanar, ¿verdad? Ujú, Que en, que en muchas oportunidades vemos que está ese ego ahí haciéndonos creer cosas y dudamos en que nos rehusamos pues a sanar, a mirar. Eh, Lo digo porque yo el día sábado, de verdad que me pasó una cosa así como muy intensa. Yo estaba viendo la televisión y escuché que dijeron que, por ejemplo, que el juicio de Nicolás Maduro lo teníamos que pagar nosotros aquí los venezolanos. Entonces, eso, cuando leo eso, eso me dio muchísima rabia. Yo decía, oye, otra vez estoy conectada con esta rabia, pero no quería ver. Era impresionante la manera en como yo me puse con eso. Era que y me pasaba como una serie, el ego, como dice a veces Mayelin, 1.5, 1.6, 1.7, me pasaban varias imágenes en mi cabeza de todas estas personas que han estado de alguna manera en las redes, ¿no?
buscando lo que nosotros llamamos justicia, porque tienen pues hijos detenidos, hijos que ya no están, entonces los han desaparecido pues en esta situación que ha habido. Entonces, yo me preguntaba y me decía, ay Dios mío, tiene que haber otra manera de ver esto diferente. Pero al principio yo tenía mucha rabia y impresionante cómo el cuerpo físico se, se congestiona todo con esto. A mí me están dando dolencias en todo el cuerpo, una cosa que nunca me habían dolido, por ejemplo, la cabeza. Me entraron así como unas punzaciones en la cabeza horrible y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que tengo que mirar aquí? Y me costó un rato. Me tuve que quedar un rato conmigo para poder mirar porque me estaba rehusando a ver. Tiene que haber otra manera de verlo diferente. Entonces yo decía, me acordaba de lo que vimos, de lo que vimos anteriormente, de que el hermano simplemente está salvando. Yo decía, ay, ¿cómo verlo como un salvador? ¿Cómo ver a Nicolás Maduro como un salvador? Decía yo. Entonces, cuando comencé a decir, tengo que ver esto de manera diferente, fue cuando en mí emergió como esa luz que es inexplicable, ese momento que uno siente como una chispa de esa tranquilidad y de ver, de verdad, pude ver la compasión, pero ya la compasión un poco más ampliada, la compasión de ver que, wow, imagínense cómo que le ha tocado lo más grande a él, representa tantas cosas para que nosotros sanemos. ¿No? Entonces, fue eh, muy revelador para mí porque después de eso, yo hice ese insight de mirar, luego vi en las noticias eh, el por qué realmente es que a él le tocaba, a nosotros nos toca pagar o bueno, al pueblo, no a mí, a nosotros como pueblo nos toca pagar la parte de lo que es la legalidad. Es para que un poco se cumplan los procedimientos a nivel legal y que también son válidos. Son válidos los argumentos que escuché luego y eso me dio tranquilidad y paz. Y dije, wow, y me estaba era rehusando a sanar y esto que hice aquí, quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos. Imagínense, ahí yo había perdido mi paz y la felicidad Ujú. totalmente. Y estaba en mucha rabia, demasiada, era una cosa impresionante. Suscitan diferentes respuestas a la vez. Estaban pasando muchísimas cosas a la vez. Dolencia física, dolencias mentales, rabia, no sé. Entonces, y, y por supuesto, sí. Si uno está en esa actitud, si o el ego está en esa actitud y no hace ese paso de ver la luz, por supuesto que desde ahí no vamos a dar, a dar felicidad, porque si yo estoy infeliz, todos los demás están infelices. Tal cual. Imagínate, yo no Ujú. voy a felicidad ni para mí ni para nadie, porque sanamos en conjunto y en comunión. Y en la medida que nosotros vamos viendo desde la conciencia todo esto, también yo creo que vamos liberando a nuestra propia nación de tantas cosas. Totalmente. ¿Eh? Sí, Entonces, gracias, Jackie. Tal cual. Esa es la práctica, ¿no? Fíjense que estamos hablando de curación y plenitud. Ya eso nos está diciendo mucho. Es decir, eh, que la curación está directamente proporcional a el estado de plenitud que podamos conservar. Y eh, la primera frase aquí es contundente. Imagínate, curar es hacer feliz. Ahí ya nos dice todo. ¿Ves? Es decir, si nosotros no estamos sostenidos en esa dicha, o tal cual como se nos está mencionando también acá, ¿verdad? Que tu luz es la luz de la dicha y el resplandor no está asociado con la aflicción. Es decir, que cuando estamos
Si nos ponemos a desmenuzar esto detenidamente, volvemos otra vez a recordar lo que hemos visto hasta el momento. No podemos estar, ¿verdad? En las dos dimensiones a la vez, por llamarlo de alguna forma. No puedo estar en la conciencia, en el amor, si estoy en la aflicción o en la desdicha. No puede estar la chicha con la limonada, el agua con el aceite. No puede estar. Aquí lo importante es mirar cuando nos intentamos disociar. Esto es lo que veíamos recientemente en los capítulos anteriores, ¿verdad? Cuando intentamos convencernos de que estamos separados de la dicha. Cuando, fíjense que aquí hay otra frase muy contundente que nos dice, em, eh, ajá, quienes intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Porque efectivamente, como nos ha explicado ahorita Jacqueline, ¿verdad? Suscitan todas esas cosas a la vez, es el término del movimiento, ¿ves? Los fenómenos, el mundo, porque en el estado de gracia, en el estado de dicha, no hay movimientos así, ahí es una quietud permanente que puede observar eso que oscila, ¿verdad? Este, y, y no hay curación si no nos disponemos a ese estado permanente, ¿no? Entonces, se nos invita simplemente a tener esa distinción y wow, vamos a ver qué más se nos va revelando acá con esto de la curación, ¿verdad? Distinguir qué es lo que desde este sistema de pensamiento no dual vamos asociando con curación. Y ya este primer párrafo nos está hablando muy claramente, ¿verdad? Felicidad, dicha, centro, luz. Ujú. Muy bien. ¿Quién ayuda con el segundo? Yo, Dale, Maya. para poder actuar de todo corazón, tienes que ser feliz. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. No existe diferencia alguna entre el amor y la dicha. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es el de absoluta dicha. Curar o hacer feliz es por lo tanto lo mismo que integrar y unificar. Por eso es por lo que no importa a qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o a qué parte la lleva a cabo. Todas las partes se benefician y se benefician por igual. Bueno, hablando un poco acá de lo que he experimentado, realmente cuando nosotros estamos experimentando la curación, entramos en un estado de plenitud. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? La vida empieza como a sentirse y a experimentarse de forma diferente. Y antes yo pensaba que era que como yo vivía sumergida en ansiedad, la vida era distinta como es ahora. Y ahora leyendo esto, eso me da respuesta porque no es que era distinta, es que no podías mirarla realmente como era por estar en esos pensamientos de miedo. Si el miedo y el amor no pueden coexistir y es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, o sea, que uno no vive cuando está en el miedo. Ujú. Eso no es vivir.
El único estado de plenitud posible es el amor. Y lo estoy entendiendo porque realmente es como una doble implicación. Curación y amor, los dos como que están eh, alimentándose, ¿no? Del otro, porque el amor cura y cuando tú estás experimentando la curación, sientes el amor, entonces es como una sola cosa, ¿no? Y de hecho no existe diferencia alguna entre el amor y la dicha, dice por acá. Por lo tanto, el único estado de plenitud posible es la dicha absoluta, que nos recuerda que no se puede estar, como tú decías al principio, en una dualidad, ni una cosa ni la otra, sino en un estado de dicha absoluta. Y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta eh, cuando estamos experimentando eso, si estamos en una o estamos en la otra. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Cuando permitimos que todo ese conocimiento sea una experimentación y una vivencia, ya no está tanto en una teoría, sino que lo empiezas a vivir. Yo digo que siento yo que ahí es que hace referencia a esto que dice de integrar. Y por supuesto, empiezas a sentir esa unidad, que empiezas a experimentarla y a saber lo que es. Eh, por eso es por lo que no importa qué parte de la afiliación se le ofrece la curación o qué parte lleva a cabo, todas las partes se benefician y se benefician por igual. Es lo que siento cuando hablaba de que las dos se retroalimentan o es como si fuese una sola cosa unificándose una con la otra, ¿no? De verdad me siento un poco conmovida de leer esto porque sí he experimentado esa dicha a través de la vivencia. Y no es que todo ha sido dicha, me ha tocado de verdad examinar para poder deshacer. Y es ahí cuando llega la dicha, es ahí cuando se experimenta la dicha. En mí lo he experimentado de esa forma. Gracias, Maye. Bienvenida, Zaida. Hola, Zaida, bienvenida. Gracias, buenas noches para todas. Disculpen que se me hizo súper tarde para entrar al aula. Gracias. Sí, yo creo que aquí es importante, ¿no? Bueno, ya Maye, ya que han venido un poco desde sus propias vivencias, mostrándonos, ¿no? Este camino que estamos, bueno, profundizando hoy sobre la curación y la plenitud, que es el capítulo 5. Estamos iniciando. Pero aquí en este párrafo, fíjense que se nos habla de la filiación. Y es que, o una vez más, es decir, es a través de mi relación con el otro, ¿verdad? Que también me curo. Es decir, Mm, o mejor dicho, que nos curamos. Porque acá se nos está haciendo énfasis en que todas las partes se beneficien, ¿no? Y eso lo podemos, eso lo podemos realmente detectar si tal cual estamos haciendo la práctica del perdón no dual, ¿verdad? De observar. mm, Inmediatamente uno cree que el otro cambió, pero no, no es que el otro cambió, es que yo cambié mi percepción, ¿verdad? Algo sucedió en mi mente, ¿ve? Algo se curó en la mente. Como eso se curó, esa confusión se liberó de la mente, ¿verdad? Me quité la niebla mental que me impedía ver con claridad o sentir la dicha que soy. Entonces, bueno, todos nos beneficiamos, ¿no? Este, y en la medida que esto va pasando, eh, es como que si es inconsciente colectivo también. Hablábamos ayer, ya que Marlene.
¿Por qué a veces cuesta tanto como dar un salto cuántico como sociedad, como humanidad? Y es que, bueno, ay, Dios mío, hasta que no entendamos que de verdad todas las partes se benefician y que somos una sola mente y que en la medida en que de verdad vamos sanando esto, va a tener un efecto en esa totalidad, ¿ves? Entonces, cada pasito que demos, por muy mínimo que consideremos, como personajes, pues, ¿no? En este proceso de desaprender, de liberarnos, es útil, es necesario, es maravilloso. Ujú. Entonces, fíjense que reforzaba, de alguna manera ya estábamos sintonizados, ¿verdad? Porque cuando hablábamos que no podemos estar en las, ahí ya se nos refuerza, ¿verdad? Este, el amor es el único estado de plenitud posible. Ahí, ahí. Muy bien. ¿Quién ayuda con el tercero? Bueno, voy a leerlo yo. Dice, todo pensamiento benévolo que cualquiera de tus hermanos abrigue en cualquier parte del mundo te bendice. Deberías querer bendecirles a tu vez como muestra de agradecimiento. No tienes que conocerlos personalmente, ni ellos a ti. La luz es tan potente que irradia a través de toda la filiación, la cual da gracias al Padre por irradiar su dicha sobre ella. Únicamente los santos hijos de Dios son canales dignos de su hermosa dicha, porque sólo ellos son lo suficientemente hermosos para conservarla, compartiéndola. Es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de cómo se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea: permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Wow. ¿Ves? Da continuidad de lo que venía diciendo, ¿verdad? Se nos está haciendo énfasis de que no nos curamos solos. ¿Ves? Se nos habla recuerden que la filiación significa ese estado de unidad de todos, todos como humanidad, como especie, ¿verdad? Todos, todos como hermanos, como el único Hijo de Dios. Eso es lo que significa la filiación. Entonces, y algo interesante que nuestra mente racional lo sabe, pero lo olvidamos. Y es que no necesitamos conocernos físicamente, ¿verdad? Nosotros los experimentamos aquí cada vez que nos conectamos y cada uno está en un lugar, distancias, en distancias enormes tenemos aquí físicamente, ¿verdad? Y sin embargo hay una conexión, un entendimiento, hasta una misma frecuencia que podemos sentir cuando nos disponemos, cuando nos sintonizamos, ¿no? Entonces, se nos está recordando esto. Se nos está recordando que nosotros somos canales de la dicha, canales de la luz, ¿ve? Y que en la medida en que experimentamos esa unidad que somos, estamos bendiciendo al mundo. ¿Se acuerdan de esa lección? Estamos bendiciendo al mundo y también, ¿verdad? Nuestros hermanos nos bendicen. Wow, fíjate esta plegaria, como dice aquí, yo creo que esta frase es digna
de escribirla y ponerla en el espejo, en el closet, cuando, cuando tenemos esas arrecheras a veces que agarramos con otro, ¿verdad? Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo, porque todavía caemos en el mal hábito, ¿verdad? De creer falsamente que el otro me está atacando, me está haciendo daño. Se nos olvida. Entonces, se nos está dando aquí como un pequeño tips de práctica. Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. A ver, si pudiéramos resumir en una frase lo que estos tres párrafos nos quieren decir acerca de la curación y plenitud, ¿qué nos, qué nos dice? ¿Qué tomo de esta primera página? A ver, así, Yo, di- rapidito. Ajá, yo diría que, bueno, uno, reconocer esa luz que somos, saber que si nos reconocemos en esa luz, ya estamos como dichos y plenos. Y lo otro es cómo yo me relaciono con el otro también, porque el otro es como el espejo perfecto para saber cómo está mi relación de amor conmigo misma también. ajá, Así lo entiendo yo. muy bien, gracias. ¿Quién más? Conocer la unidad que soy Ujú, me cura desde el amor. ajá, A mí me llegó mucho y de hecho me dieron como, me dio mucho sentimiento de, eh, así como de compasión, ¿verdad? Me llenó mucho de compasión cuando leí de este párrafo, porque es mirar definitivamente, mirar que ese hermano es yo, soy yo misma. Mirar siempre ese hermano como uno mismo que está reflejándose allá y que siempre es un regalo maravilloso, que es un tremendo regalo para volver nuevamente a Dios, para volver a la unidad, para volver a esa dicha. Es un regalo. Y de verdad que me llega el regocijo mucho de que Dios haya sido tan amoroso con nosotros y nos haya dejado el camino allí y solamente tenemos que transitarlo con amor. De verdad, estoy muy conmovida, de verdad. gracias, Muy, muy Jackie. conmovida. Ujú, Bueno, yo aquí otra vez rescato lo del canal. Somos un ujú, canal de dicha. ¿Ok? Por ahí leí en una valla, el que no tiene flores en su corazón no puede ver las flores del camino. Y eso me conecta con esta luz. Si no tienes luz en tu corazón, no puedes ver la luz de tu hermano. Y eso es así, es como conmovedor, ¿no? Pareciera como que es tonto, ¿no? ujú. Pero como somos uno, si estás feliz y puedes ver esa luz que tienes, pues puedes ver la luz de los demás. Y eso me parece bien bonito y para rescatar aquí. Sobre todo eso, que otra vez como hijos de Dios somos canales para poder amar al otro. Me parece muy Gracias, lindo. gracias, Zaida. Sí, está muy lindo este capítulo que estamos iniciando de curación y plenitud. Fíjense, entramos ya al primer segmento de este capítulo que dice la invitación al Espíritu Santo. Ujú. ¿Y por qué será, verdad? Que en esta propuesta del curso de milagros siempre se nos hace ilusión al Espíritu Santo. ¿Por qué creen ustedes? Porque es el que nos va a iluminar. Exactamente, porque ya sabemos que En no lo el podemos día, hacer en este sí, es plano, nuestro día, ¿verdad? En en el este día. plano solitos, imposible hacerlos. Yo creería que el Espíritu Santo es como el recordatorio. Ujú, exactamente, ¿verdad?
No podemos ser canal sin la luz del Espíritu Santo. ¿Ves? Porque si no, caemos otra vez en la falsa creencia de que el canal es el cuerpo. Y acuérdense que Ujú, el cuerpo es un lugar neutro, no es ujú. nuestra identidad real. ¿Ve? Entonces, ojo con eso, porque fíjense que muy sutilmente cuando decimos que somos canales, lo primero que nos viene a la mente, yo, Laura, ¿ve? Y no, no, es la fuerza del espíritu en mí, la que es canal. ¿Eh? A ver, ¿quién me ayuda Así es. a este primer párrafo? Bueno, le voy a leer yo. La Dale. invitación al Espíritu Santo. La curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la afiliación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. Con las leyes que el espíritu obedece. Por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. Para el Yo no estoy escuchando a Zaida, ¿ustedes la escuchan? Su imagen se quedó No, congelada. parece que se fue. Ah, Parece que ahora se fue, digo volviste, yo. Zaida, te habías quedado congelada. ¿Nos escuchas? Ay, vale, pero ahora me perdí y no sé hasta dónde escucharon. Porque es que Este, como está lloviendo para acá, el ajá, internet está intermitente. claro. Bueno, comienza por ahí donde dice, recuerda que para el espíritu, Cuénteme más. ese creo que es en el numerito S5. Recuerda que para el espíritu, recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece. Por lo tanto, honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera. Y esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales. Incluso a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue perteneciendo, aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien le has dado lo acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y la consigue y por consiguiente la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Bien interesante. Sí. Ujú. Es largo, es potente y dice muchas cosas, así que no sé por dónde comenzar. Dale, por donde tú quieras. Bueno, yo empezaría por el final, iría de atrás hacia adelante. O sea, si puedes aceptar el concepto de que el mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre el dar y el perder desaparece.
porque nosotros con el ego estamos centrados en el tener y no en el ser. Entonces, eso implica que eso, lo material no significa nada y no se va a expandir. Sin embargo, la idea sí, o la creencia. Si yo creo en algo que es luz y lo comparto y el otro lo comparte, se expande. Y no lo estoy perdiendo, lo estoy expandiendo porque multiplica esa conexión. ¿Mm? Pero si es algo material y una creencia que te lleva a construir un ego, pierde, como que perdiera, pues sea, porque no es algo que va a llevar al gozo, que era lo que se hablaba en los párrafos anteriores. Puedo analizar esa parte desde ese punto de vista. Ok. Sobre todo nosotras que estamos en conexión con otras personas y de alguna manera siempre nosotras, hay personas que nos siguen y están siempre como llenándose de las cosas, mutuo, ¿no? De las cosas que ellos dan y que nosotras damos, porque nunca damos todo, siempre recibimos y no lo perdemos, lo multiplicamos, lo expandimos. Lo veo desde ese punto de vista. Ok, fíjate, eh, el curso hace hincapié desde el principio, ¿verdad? De que somos una mente, de que estamos hechos a imagen. Creo que hubo una parte muy específica en los capítulos anteriores donde descifrábamos lo que significa imagen y semejanza, ¿verdad? Este, la imagen pertenece al mundo de las ideas y la semejanza es porque estamos en ese absoluto, somos el espíritu, ¿ves? Que co-crea. Entonces, ¿por qué esto interesante que asume Zaida, ¿verdad? Del último párrafo. Este mundo es un mundo de ideas. Eh, pero como nosotros nos hemos creído cuerpo, ¿sí? El dar está asociado, como decía Zaida, única y exclusivamente al mundo físico de la materia, nos dice acá, ¿verdad? Pero cuando ya empezamos a comprender que somos espíritu y que tal como se nos dice acá en el numerito 7, para el espíritu, obtener no significa nada y dar no es todo. Pero entonces, ese dar no es físico. ¿Cómo es ese dar? Yo creo que ese dar es siendo. Ajá, No es un dar material, ajá, es como estar o sea, mantenernos elevados en esa frecuencia de luz que somos, pero por eso acudimos al Espíritu Santo, o sea, como que cada vez que se nos olvide quiénes somos, acudimos a ese recurso que es el Espíritu Santo y ahí como que volvemos otra vez a ser. ajá. Entonces, como que Pero vamos a aterrizarlo un poquito más. Un ejemplo, denme un ejemplo. por ejemplo, cuando no me quedo enganchado con alguien en una pelea y no me quedo con la rabia todo el día, Ajá, ¿y qué hago? es, En ese instante, ¿qué hago? bueno, yo estoy practicando lo de respirar y como entender el para qué me está sucediendo Ok, esto, ¿no? O fíjense, voy sea, a ir interrumpiendo para que entremos en lo que este párrafo tan grande nos dice que nos lleva a la real identidad. ¿Ves? Porque todo lo que estoy diciendo no es que sea malo, obviamente que no, pero es el cuerpo. ¿Ves? El cuerpo es el que respira, el cuerpo es el que dice, aquíétate. ¿Me estoy explicando? Si somos una
solamente. Y en la mente están las ideas. ¿Cómo es dar realmente? Cuando yo sé que estoy dando y cómo ese dar en la afiliación tiene un efecto inmediato. Yo particularmente, o sea, como que entregaría esa idea al espíritu. Ajá, por ahí va. ¿Ves? Exacto. Mira, fíjate que es, lo que pasa es que, claro, es una cuestión de, volvemos a lo mismo, de hábito, de entrenamiento. ¿Ves? Porque si a mí me aparece una idea en mi mente, vamos a suponer que yo esté discutiendo contigo, Mafe, ¿verdad? Y estamos enganchadas ahí en una diferencia. Si yo aplico inmediatamente esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y recuerdo la conciencia que soy, inmediatamente hago el zoom en fracciones de segundo y digo, mira la idea que tengo en mi mente, estoy diciendo en mi mente que Maffer es una loca, por decir algo, ¿ves? Es la idea que surge en mi mente. Maffer es una loca. Entonces la miro, ¿verdad? La miro y digo, ay, coño. ¿Quién es la que está diciendo? ¿Quién es la que está intentando convencerme de que estoy separada de Maffer y que Maffer es una causa separada de mí porque ella es la que está equivocada y es una loca? Pero La todo esto, mente. claro, el ego. ¿Ves? La idea de que yo, cuerpo, tengo la razón y estoy mirando distinto, estoy mirando, percibiendo a Maffer separada de mí. Entonces, el hábito cultivar esto de la invitación al Espíritu Santo, no es que llego, "Mi Espíritu Santo", y hago una oración, ven acá en estos momentos, ayúdame, no sé, no, sino que el solo hecho de yo hacer ese distanciamiento y decir, puf, miré la idea, psh, apareció en la pantalla de mi mente, Maffer es una loca, me está atacando, o no me cae bien lo que está diciendo, ¿verdad? Apareció. El solo hecho de que yo me detengo, pero en la mente, y recuerdo mi conexión con ese Espíritu Santo, en esas fracciones de segundo entro en el vacío, desaparece la idea que dice que Maffer es una loca, y ahí está operando el Espíritu Santo, en esa neutralidad. Allá ahí estoy en el dar la dicha. En ese instante, Santo, ya yo estoy dando. Y esto es algo que es importante que lo observen, o sea, lo practiquen para que puedan sentir esta experiencia, ¿verdad? Yo sé que lo han hecho y lo pueden, pero la idea ahora es hacerlo cada vez más consciente, ¿no? En ese instante, cuando ese yo, espíritu, ¿verdad? Se sabe que no es idea, porque la conciencia no tiene imagen, no tiene cuerpo, no tiene límites, no tiene forma, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En ese instante, cuando la idea desaparece de la mente porque yo me estoy recordando quién soy, lo que estoy dando es mi verdad, que es la misma tuya, que estamos juntos en esta vacuidad, en esta paz. Y eso de isofacto genera un estado de gozo, de tranquilidad. Por eso es que dar y recibir es lo mismo. Yo estoy dando la paz que soy, el otro la siente porque no está
el conflicto operando y ahí sucede la curación. ¿Me estoy explicando? Sí, ¿Sí? No es un Sí, comportamiento, lo hemos hablado en otras ocasiones, no es espiritualizar el cuerpo. Lo que tú dices es muy cierto, Mafer, es siendo, ¿ves? Es siendo el espíritu. Pero fíjate la confusión que tiene la mente, ¿ves? Yo sé intelectualmente que siendo espíritu, pero inmediatamente me voy al comportamiento, respiro, no sé cuánto. No, es que realmente la mente se dispone al espíritu para que la luz, la paz, la dicha que soy se extienda. a mí me pasó algo parecido, yo no sé si aplica, Ajá. Ah, Cris chicas. le había levantado la mano, pero bueno, vamos a Bueno, escuchar, Zaida. Dale, dale. ah, sí, bueno. El sábado yo estuve en un evento de una maestría de orientación. Ujú, Se supone que ahí todos se están formando para ser orientadores. ujú, Y llegó un momento, yo como profesora de la maestría, pues estábamos allí acompañando a los estudiantes, ¿no? Uno de los estudiantes empezó a hablar mal de los orientadores y después vino la que seguía y siguió hablando mal de los orientadores y el otro siguió. Entonces, pero mi cuerpo fue algo mágico, porque yo me empecé a sentir que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque yo tuve que hablar porque mi cuerpo me estaba hablando, ¿ok? Pero entonces yo cuando me dirijo a ellos, le digo, bueno, desde mi humildad, ¿ok? Primero, reconocer que somos uno. Si todos aquí somos orientadores, yo creo que todos nos merecemos respeto. O sea, pero era una cosa que no sé cómo salieron las palabras, porque yo les intentaba decir que desde la conciencia no podemos juzgar al otro si somos igual que él. ¿Ok? Y yo sentí tanta paz cuando yo les planteaba la idea y ellos se quedaron como que no esperaban esa respuesta y allí yo me quedé tranquila, ¿no? Y me recuerdo y me da así esa sensación de que, bueno, creo que esa es la luz a la que se refiere. O sea, si tú estás consciente en la conciencia de que somos uno, y lo pensaba en la intervención, somos uno, soy igual a él me representa, él es una luz igual que yo, no debo juzgarlo por alguna acción que hizo en algún momento, sino simplemente entender qué fue lo que hizo, pues. O simplemente, bueno, no sé, yo veía que todos hablaban desde el ego. Hay un ego tan grande que creo que tengo todo el conocimiento para manejar los procesos de otras personas, ¿no? Pero así como desde el ego. Y yo allí me confrontaba con eso porque yo decía, wow, si lo pudieran ver desde una forma, desde otro enfoque, sería mucho más fácil para ellos, porque no puedo controlar a la otra persona desde allí. O sea, ellos lo ven como un control, lo ven como que si intervengo, como que si les doy consejo como orientador y yo decía, ese no es el proceso, pues, como orientadores. Entonces, pero eso me pasó ese sábado y yo decía, wow, cómo trabajar la conciencia, ser consciente del ser, que es lo más importante en estas profesiones. Y ahorita me recordé de eso, pues, o sea, cómo entonces, sin que yo pueda llevarme a lo material, sino al ser o a la conciencia de lo que vivo y siento y lo que soy, puedo dar una luz. A lo mejor no lo entendieron, a lo mejor sí, no lo sé cómo cada quien lo procesó, pero estoy segura que se quedaron impactados con la palabra y salió como, oye, lo quiero decir desde lo más humilde y sencillo de mi corazón, para que pues pueda servir para que pueda servir, pues. ujú. Porque no podía hablar más, porque a veces cuando hablamos más, a veces como que empieza el ego a sacar otras cosas que no van y simplemente ya, listo, me Eso. quedaba callada. Pero es que fíjate que tú misma estás diciendo que comenzaste la conversación, porque, ajá, y qué interesante tu testimonio, porque eso de alguna manera también sigue uniéndose
a lo que venía diciendo Mafer, ¿no? O sea, me explico. Voy a tomar tu ejemplo para resaltar también que no es que vamos a dejar de comportarnos, obviamente que no. Esa es la última expresión de la escalera, ¿verdad? Pero siempre el inicio está ahí, en la mente, ¿ves? En la conciencia. Entonces, tú dijiste, comencé diciendo, voy a decirlo desde mi total humildad. Es decir, que para que tú pudieras decir eso, ya habías tomado conciencia, ya estabas en la conciencia, estabas en esta unidad, inclusive si estabas ahí, en ese darte, por eso llegó como efecto inmediato en lo que dijiste. ¿Ves? Pero todo parte ahí, justamente. Y a veces, a mí también me ha pasado muchas veces, que, bueno, tú tuviste suerte, qué maravilla, y está bien porque de alguna manera lo que se está viendo allí es, insisto, en que ya estabas en esa sintonía, ¿no? Pero en algunos momentos a mí me ha pasado, por ejemplo, que puedo decirlo y el otro sigue en el enganche, no lo entiende, no lo interpreta Ujú. así, lo percibe de otra manera. Correcto. Y ahí es donde más tenemos que aplicar esto, ¿no? Entonces yo ahí observo la idea, incluso observo lo que está pasando por mi cuerpo, tal cual como lo dijiste, Zaida, y me quedo en silencio. Esperas, claro, en el En silencio. ese silencio, ¿verdad? Ese breve instante santo es el recordatorio de la unidad, o sea, del Ujú, Espíritu Santo ujú. ahí. Pero es que es infracciones de segundo. Y se Y siente, porque luego te quedas en paz. exactamente. Ujú. Y eso puede tener un Correcto, efecto. De repente cualquiera del claro. grupo dice algo o también se aquieta o algo, ¿ves? Algo sucede en la afiliación, ¿no? Crisbel. De eso se trata justamente de estas prácticas, ¿no? ¿Me escuchas, Laura? Porque es que se quedó congelado. No sé si fuiste tú o fui yo. Sí, te escucho. ¿La escuchan ustedes también, a Crisbel? Sí, Ok, sí, yo sí la escucho. ok. No, algo particular que con todo esto que está pasando en mi familia me pasó, ¿no? Ujú, Y mi prima menor, ujú, ella empezó a practicarlo, oír por una iglesia evangélica, ¿no? ujú, Y ahora está estudiando para ser pastora de su ujú, iglesia, ¿no? Y ha sido como que una controversia en mi familia, ujú, porque claro, yo le dije, o sea, yo lo dije con tanta paz, digo, mira, vamos a, que solamente sea el amor que nos guíe, porque no vamos a entrar en esa parte de que si ella dijo o no dijo, eso no importa, estamos por mi tía. La cosa es que cuando empezaron, dije, mira, hay que entenderla que ella es que para pastora y ella se siente en el deber o cree que ella tiene que salvar a todo el mundo, que es su deber salvarnos, porque si no nosotros todos nos vamos a ir para la quinta pala del infierno. Y eso es ella. Y está muy bien lo que, o sea, si ella quiebre, vamos a, no vamos a centrarnos en eso, vamos a centrarnos más bien en orar por mi tía, en que todo esté bien con mi tía y que mi tía esté tranquila por su proceso que está pasando tan fuerte. Y nosotras, una con otra, tomándonos de la mano en ese amor de Dios y en oración, sin entrar que una es evangélica, que la otra es católica, testigo de Jehová, todo lo demás. El punto es que cuando tú estabas explicando, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, me centré en ese instante, me centré con tanta paz en el amor, en ujú. como que en esa conexión de no importa lo demás, lo que importa es lo que somos todos.
No importa tus pensamientos, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas y de la Mm. manera, porque a veces pensamos por nuestra idea y creencia que lo estamos diciendo bien o lo estamos diciendo desde el amor y eso está bien, ¿no? Eso es la persona. Lo importante es cómo nos identificamos nosotros mismos, ¿no? A la final. Y eso para mí fue así como que, wow. Eso me hizo tanto clic en la parte de que como yo me estoy identificando y sentirme en esa parte de que no me enganché para nada, sino solamente fue en ese amor, ¿sabes? Como que siendo yo amor y viendo que ellos también son amor, vamos a centrarnos en ese el amor, Bello. no en las diferencias. Y pues dije como que, Excelente. wow, por un instante. Y me Ex- sentí con tanta paz y me siento todavía con tanta paz con eso. Absolutamente. Todo lo que han venido diciendo está respondiendo a lo que nos quiere decir este párrafo, es la invitación del Espíritu Santo. Es decir, es que o sea, tienes que estar en conexión con el Espíritu para que eso hubiese pasado tal como pasó Crisbel, porque así opera el Espíritu. El Espíritu Santo opera en honor a recordar quiénes somos, en recordar nuestra unidad, ¿ves? A eh, no ver las diferencias, porque las diferencias están en el mundo de las formas, sino en dónde somos uno. Y eso viene del Espíritu, eso viene del amor, tal cual. Eso significa que estamos en resonancia con esa unidad. Porque de lo contrario exactamente es que estamos, como tú bien dices, identificadas, ¿ves? Con el sistema de representación egoica, ¿ves? Entonces, esa es la mayor evidencia. Y la máxima evidencia es cuando sientes paz, tú dices, wow, estoy, estoy en el hogar, estoy en mi hogar, ¿ves? Bello esto. De verdad fue bien, bien significativo y bonito, ¿no? Y es eso, es desde, como dices tú, desde la práctica vivencial. Totalmente. Ujú. Exactamente. De hecho, bueno, fíjense, vamos a leer esta partecita con la claridad que ahora hemos reforzado con cada una de sus experiencias, ¿no? Dice, la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. ¿Ves? La unidad en las mentes es lo que hace que haya verdaderamente curación. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ella. Y luego nos dice, y permite que Dios acuda a ellas, es decir, a esas dos mentes, y se manifieste a través de ellas. ¿Ves? De esas dos mentes aparentemente separadas. Solo tu mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos. La revelación es una experiencia de pura dicha. Es decir, cuando sentimos ese estado de paz que tú sentiste, es porque definitivamente ahí estaba actuando una revelación. Se me está revelando el recuerdo de la unidad que somos, que no nos quedemos enganchados en el mundo de las formas, de las aparentes diferencias, de religiones, de lo que sea. Es la revelación de la unidad en ese instante. ¿Ves? Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. ¿Ves? Y tener no solamente se está haciendo referencia al punto físico de tener materialmente, porque a veces queremos tener la razón. ¿Ves? Por ejemplo, ¿no? Eh, al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo. ¡Wow! Esto es clave. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo.
Es decir, que mientras más paz nosotros demos, más se va a multiplicar. No es que se va, nosotros lo decimos en el mundo de las formas, ¿verdad? Se multiplica. No, pero es que ya lo tengo. Nunca se va a acabar. Es una fuente ilimitada. Entonces, mientras más lo doy, más recuerdo quién soy. ¿Ves? Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo. Recuerden que no estamos hablando del dar físico, es los atributos del ser, ¿verdad? El amor, la paz, em, la dicha, la fortaleza, la libertad, la abundancia. Imagínense ahí, por ejemplo, es donde más virus tenemos, ¿verdad? Porque como creemos que dar es netamente físico, entonces la creencia en nuestro sistema de pensamiento egoico es que si yo te doy esta pelota, cuando te la doy me quedo sin nada. Palabra cierta. ¿Ves? Me quedo sin nada. Estoy perdiendo. Pero cuando yo doy desde la conciencia de que lo tengo todo, eso más bien, esa abundancia se conserva más, mientras más la doy. ¿Esto se entiende? Sí, porque darle Laura, es reconocer. perdón. A ver, Cinia. Eso es como que a la hora de dar uno, o sea, ya me enredé, perdón, ya se me fue la idea. Ya ahorita la pienso y le digo, espérese. Tranquila. Ok. Entonces, al tenerlo Y ahora todo, sí, perdón. O sea, eso es dale. que entre más damos, más recibimos nosotros. Te No es, escuchamos. no es Creo así. que se te fue la señal, O sea, al Cinia. dar todo, ahora, ¿me escucha? Ahora sí. Ujú. Que al dar todo, como decías, con esa pelota que tenías en la mano, que al dar todo, entonces, al uno dar todo es cuando verdaderamente uno recibe. Absolutamente. Viste que hay una lección exclusiva que dice eso, dar y recibir es en realidad lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Pregunto. Lo que acabamos de ver ahorita, al Pues, darlo todo lo no, conservo. no viene de desprender, no, Ajá. ajá. Ujú, Claro, porque estamos en el mismo nivel de la conciencia, el océano. ujú, ¿Ves? De ahí, de la abundancia. En el nivel de acá, ¿ves? De los físicos, donde yo me creo separada. Pero aquí, no estoy separada de lo que doy. Por eso es que dar y recibir es lo mismo. ¿Se entiende esto? Ujú. Sí, es como dar, el dar es infinito. Es como que el dar es infinito y si es infinito, ambos se alinean y damos desde la dicha y la felicidad. Exactamente. ¿Ves? Ujú. Me vino ahorita la imagen de un documental que yo vi en una oportunidad de Wayne Dyer. Wayne Dyer es uno de los autores de mi época, pues, que llegó a ser bestseller y todo su primer libro fue Tus zonas erróneas. Después sacó muchos otros. Este,
un gran referente en el camino del espíritu. Tiene muchos libros en realidad. Pero él hizo un documental como de su propia vida, este, y eran unos chicos que estaban como entrevistándolo, o sea, para explicarme mejor, era como que en distintos tiempos, ¿no? Pasaban las escenas de él contando su historia, y su filosofía de vida, qué sé yo, los chicos que hacían la grabación del documental, todo eso aparecía. Las experiencias de ellos detrás de cámaras, de cómo hablaban con el escritor y tal. Y entonces, al final de ese documental, a propósito de la afiliación, cada uno de los camarógrafos, todo el equipo de producción, se sintió totalmente afectado y transformado en la experiencia de grabación, nada más conociendo a Wayne Dyer. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, de ahí estaba pasando todas esas escenas y el documental, ¿no? Entonces, Wayne Dyer cuenta creo que le hicieron una pregunta acerca de, porque él hablaba y su base justamente fue el camino del curso de milagros en su vida. Y entonces me parece que le hicieron una pregunta acerca de eso de los milagros, pero por supuesto los productores, ¿verdad? El que lo estaba entrevistando, la hacía desde la idea o la creencia de lo que comúnmente, valga la redundancia, se cree que es un milagro, ¿no? Entonces, y no desde el campo de la percepción. Wayne Dyer, de hecho, captó eso y cuenta una experiencia que más bien entraba en resonancia con la idea que ellos tenían de milagro, como vivencia que realmente le tocó realmente en su vida, ¿no? Entonces él dice que, y está, ahí habló justamente de la experiencia de la dicha que se nos da, el gozo. Estaban en un retiro, algo así, con él. Él cuenta esto. Y había una señora en unas caminatas de esas. Yo me acuerdo, yo también hacía cuando hacíamos nuestras convivencias, ¿se acuerdan? Allá en Amarama, las caminatas conscientes y todo aquello. Bueno, en una de esas caminatas había una señora que ella no podía caminar porque tenía una afectación en una pierna muy fuerte. Y él, sin pensarlo dos veces, agarró a la señora y se la cargó con él. Él también tenía una afectación en una pierna, pero en ese instante, fíjense, era espíritu puro, la revelación pura. No pasó por su mente la idea de su propia afectación física, ni que no fuera capaz de cargar a esa señora, sino que eso le surgió. Y se cargó esa señora no sé cuántas horas en esa caminata. Cuando él llega en la noche a su habitación o a partir de ese instante, al día siguiente, una cosa así, él se empezó a sentir mejor de su pierna. Y cuando fue al médico, le diagnosticaron la curación. Gracias, Espíritu, me estás iluminando porque esa idea me acaba de surgir ahorita de ese documental. Se le había curado la pierna. Y esa experiencia fue lo que a él lo llevó a comprender lo que significa la dicha y el gozo y la curación. Lo que significa dar y recibir es en realidad lo mismo. Él se dio cuenta que había operado un milagro en su vida por el solo hecho de haberse entregado de manera absolutamente inconsciente, entre comillas, ¿ok? Es decir, se entregó, le nació. ¿De dónde le nace? ¿El ego? No, le nació ayudar a esa señora de manera incondicional. Esos son eh, los procesos que vivimos que no tienen explicación científica. Eso es
lo que opera, ¿ves? En la mente unificada, porque realmente ahí él no vio separación entre él y la señora. Fue un estado de mucho amor que operó en ese instante. No pensó ni siquiera en él, ¿ves? Entonces, esto, por algo se nos está mencionando este capítulo de curación y plenitud. Y me llama la atención que la primera página habla permanentemente de la filiación, de nuestra unidad, ¿verdad? Con el otro, entre comillas. Claro, imagínate, esos son como, lo que pasa es que, fíjate, en ese mundo, en las leyes del espíritu, em, mm, hay misterios que nosotros todavía no conocemos en absoluto. Opera eso así. Pero si vamos a suponer que nosotros en este instante, ¿verdad? Como personaje, escuchamos esta historia y decimos, ah, de eso se trata. Ah, bueno, yo ahora, a partir de mañana, me voy a comportar de así. No funciona así, ¿ves? Porque ahí ya le estás poniendo desde una intención de resultado de obtener algo. Y se nos decía en la anterior, creo, ¿no? O en esta misma, no, en la anterior, de que este, quien es el que quiere obtener tiene que ser espontáneo, Ele, natural, del propio espíritu, dice María Fernanda. Claro, ¿ves? Eso opera así, ¿ves? Pero cuando uno trata de meter en una fórmula, ah, ya yo sé cómo opera esto, de ahora en adelante yo lo voy a hacer así. No, no actúan las leyes del espíritu así. Ahí ya hay, esto está perfectamente creado que no se puede utilizar para un beneficio aquí. absolutamente. Es decir, así estaría mi conciencia tan unificada, ¿verdad? Así estaría, mejor dicho, tan Y te voy unificado en la a decir algo conciencia, loco. ¿sí? Zaida, te escuchamos. ¿Estás ahí? Claro, lo que pasa es que Lo Zaida, que pasa es que mi internet sí, no está tan sólido hoy. Pero te voy a decir algo loco. Cuando lo decías, tu collar se encendió. Tu imagínate. collar Ajá. se encendió y no lo había visto encendido. O sea, fue como una luz cuando parpadea un bombillo. De verdad, cuando hablabas de esa parte del Espíritu Santo y esa anécdota. Eso es algo mágico, me parece. No sé si las Wow. demás lo vieron. Vas a ver si se puede ver en el video. Ah, voy a estar atenta, sí. Bueno, sí, si supieras que esas cosas pasan. Este, tú sabes que, bueno, sabes que cuando se trabaja en constelaciones, esas cosas pasan. Es decir, el campo, en realidad, no, voy a hacer tache en eso. En realidad, porque decir el campo, ¿no? Pero en constelaciones lo evidenciamos más porque efectivamente estamos atentos a los fenómenos que se mueven. Pero en realidad eso sucede a cada rato. Exacto. Entonces vemos, por ejemplo, en una de las constelaciones, ya que no sé si recuerdas que participaron, no sé si tú estabas en esa. Sí, tú tuviste, creo, donde aparecieron los samuros. Justo en un instante, eh, habían dos samuros que formaron parte de la constelación. Impresionante. Y entonces, esas cosas pasan. Uno las llama señales, pero a cada rato están sucediendo. Eso. ¿Ves? Lo que pasa es que no estamos tan despiertos como para darnos cuenta que realmente sucede. Bueno, este párrafo, vieron que se las trae, miren todo lo que tiene. Sí. Prácticamente sostiene varias lecciones que ya hemos practicado. ¿Ves?
Este, bueno, no, vamos a cerrar con el siguiente que es cortico y esto porque resume y va a ser como importante, como si fueran unos mantras de vida, ¿ok? Que recordemos, ¿no? Dice, demos comienzo a nuestro proceso de redespertar. Mira qué interesante la palabra que utilizan aquí. Redespertar con unos cuantos conceptos simples. Uno, los pensamientos se expanden cuando se comparten. ¿Por qué? Que es Estamos una sola mente. es la misma Estamos unidad, una pues. sola mente, la mente unida. Exacto. Cuanto más crees en ellos, más poderosos se tornan. Tiene lógica. Ajá. Sí, es que saben, esto es ciencia pura, porque se evidencia en la práctica. ¿Ves? Por eso es que se trata de espiritualizar, sino serlo. No es espiritualizar el cuerpo, espiritualizar la forma, es ser el espíritu. ¿Ves? Todo es una idea. Porque claro, la idea proviene de la mente proviene del ego, el ego proviene del cuerpo. Exactamente, ¿verdad? Todo parte de ahí, la escalera, como la llamo yo, ¿ves? Si sostengo esa idea y aquí en la dualidad tiene la misma, vamos a llamarla fuerza. Puede ser una idea muy buena, positiva, o una idea fabricada, ¿verdad? Que nos somete al miedo, a la frustración, a la enfermedad, al dolor. No importa cuál sea la idea, pero todos los resultados que se materializan parten de una idea, o positiva o negativa. ¿Ves? Y termina esta con una pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? Ujú. ¿Cómo sería? Bueno, yo creo que no se pierde nada. Sin embargo, desde nuestro sistema de pensamiento egoico, sí sentimos pérdida. Ay, El ego perdí se mi expande un mascota poco. que se murió, perdí un ser querido que se fue, perdí la casa que tenía, perdí este, a la pareja, perdí. Pero ahí es desde el personaje. Ujú. Esa es la respuesta, porque dice, si, fíjate tú, si los pensamientos se expanden cuando se comparten, es decir, ahí se está diciendo que los pensamientos se expanden, no es que se limitan, se pierden o se carecen. Cuantos más crees en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. Si eso es así, que todo más bien se expande en este mundo de las ideas, ¿cómo entonces puede asociarse dar con perder? ¿Ves? Imposible. Es imposible. Es Solo imposible. para el ego es posible. Imposible perder. Lo que pasa es que no lo creemos. Todavía no sentimos esa certeza. ¿Por qué? Que siempre estamos en el personaje, Porque creyéndonos todo lo que nos nos sucede. creemos el cuerpo personaje. Sigo creyendo algo que no soy. ¿Ves? Sigo creyendo algo que no soy. Entonces, el ejercicio siempre es el zoom.
Yo soy esto, vacío, esto, vacío. Y lleno a la vez, ¿no? Porque fíjense que este aparente vacío está lleno, paradójicamente, de puros objetos, de materia, ¿no? Entonces, me encanta, dice, demos comienzo a nuestro proceso de redespertar. Pareciera que nos quedamos dormidos y nos están diciendo, epa, vuelve a despertarte. Nos quedamos dormidos en el mismo momento en que nos creímos el cuerpo personaje separado de la fuente. Entonces, como que unas campanitas así para redespertar es, mi amor, ¿qué estás pensando? ¿Cuáles pensamientos estás sosteniendo? ¿Ves? ¿Cuáles pensamientos te niegas a dar, a extender? Y bueno, puedo entonces asociarme o asociar dar con perder. Bueno, esa es la tarea de esta semana. ¿Ok? Muchísimas gracias. Y mañana a las 7 Gracias. tenemos la lección compartida en Instagram Live. Los que se quieran o puedan sumarse, nos vemos por allí. Vale, que Gracias. descansen. Gracias. Feliz Feliz noche, noche. Gracias, buenas besitos, noches, que descansen. Che, besos, chao, chao. 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 Hola. Qué grandota Hola, estás. Feliz Laura. noche a tu Hola, mi hija. amor, Hola. qué grande que estás. Dios mío, ¿cómo estás tú? Alguien también. Lanza un besito, pues, así. Mira, y Chao. mía. Por ahí está tremendeando, montándose en todas partes. Chao, Ay, que Dios. descansen. Chao.